Resulta que en la casa se le guardaba el desayuno al padre porque celebraba muy temprano. Todos los 14 había velación con el Santísimo, pero por la noche. Entonces, como teníamos hambre, ya se fueron todas a acostar y nos quedamos las que... Entonces yo le dije a una, mira, ¿por qué no vamos? Yo tengo mucha hambre, vamos y nos comemos el desayuno del padre. Le dije, vamos a tomar el desayuno del padre. Y es que le hagan. Entonces yo me trepé por la puerta, que las puertas tienen un hueco así como aquella, ¿eh? Entonces me trepé por la puerta y me paré en los hombros de la hermana y me trepé por la puerta y me tiré y abrí la puerta. Nos tomamos el desayuno del padre las dos y nos fuimos para la capilla. Entonces la madre tenía una cosa muy bonita que ella se daba cuenta de todo. Como a las 3 me mandó llamar a mí. Yo dije, mi hermana Castainés, usted tiene mucha hambre. Y yo me reí y le dije, no, carísima madre, yo no tengo hambre. ¿Por qué no tiene hambre? Le dije yo, porque me tomé el desayuno del padre. Ella le dio risa. Entonces sacó un confite y una galletica y me dijo, tenga para que acabe de tapar el huequito que le faltó. Así recuerda la hermana Castainés a la madre Laura Montoya, hija de Juan de la Cruz y de Dolorita Supegui. Ese mismo amor que recibió Laura de sus padres en Jericó el 26 de mayo de 1874, el día de su nacimiento, lo transmitió no solo a las hermanas de la congregación, sino también a los indígenas inspiradores de la obra que la llevaría a la santidad. Cuando en la época de ella, que los indígenas éramos salvajes, animales, así era en la mente de la gente, de la sociedad. Ellos no tienen alma, ellos no son hijos de Dios, y que esa mujer sea capaz de romper todos esos esquemas y esas estructuras, y no le importó que le dijeran loca y que le dijeran cosas, pero penetró y llegó allá. Pero no llegó ese cuerpo gordo que vemos así, sino un corazón de madre, un corazón sensible al dolor, al sufrimiento de esa gente, de eso que nos decían los pobrecitos, porque no nos conocen o no nos conocían. Y la madre Laura rompió con todos esos esquemas. Porque hoy estamos en la congregación de ella muchas indígenas y de diferentes culturas, negras, que antes tampoco se recibía mucho al negro, al campesino. Y hoy formamos parte de una congregación. A finales del siglo XIX y XX, situación de los indígenas era muy deprimente. Entonces, cada vez los desplazaban más, los dejaban sin oportunidades de tierra, de alimento. Lo otro, a nivel de la iglesia, pues no tenían una presencia de la iglesia que les ayudara. A nivel político, social, pues la idea era blanquearlos, como decían algunos, civilizarlos, como decían otros, o reducirlos, como decían otros. El gobierno se había olvidado totalmente de los indígenas. Sin embargo, ella vio que si el indígena le tenía miedo al hombre, porque le causaba espanto, la mujer no, la figura de la mujer no. Y fue capaz de romper la gobernación, como decía ella, ¿no? Para decirle al señor gobernador, mire que hay indios y que ustedes, por obligación, como por ser ciudadanos colombianos, tienen que ver por ellos. Laura Montoya funda la comunidad el 14 de mayo de 1914, con el objetivo de buscar a los más relegados de la sociedad colombiana. En este documento sustenta su nombramiento como superiora general de la comunidad, bajo la aprobación de Monseñor Maximiliano Crespo. Cuando Monseñor Crespo le preguntó a la madre, ¿a cuál de las órdenes? Bueno, hay las 4 órdenes religiosas de las que se derivan las otras. Él dice, ¿a cuál se quiere afiliar? Y dice, no, Monseñor, a ninguna de ellas, porque en ninguna de ellas hay religiosas cabras. El escudo nuestro tiene en la parte de arriba un bohío, un indio y 3 cabritas. Nosotros somos las cabras. Su padre, Juan de la Cruz Montoya, fue asesinado por defender los principios de la Iglesia Católica, desencadenando reacciones imborrables en la vida de esta familia. Pues la situación de pobreza de la familia era muy grande, porque
perdieron al papá, pero también perdieron lo poco que tenían. Dolorita Supegui, por falta de recursos, debe dividir su familia, y Laura es la elegida para que viva con sus abuelos en una finca llamada La Víbora, en el municipio de Amalfi, Antioquia, lugar donde aparece una de las principales manifestaciones del amor de Dios, el golpe del hormiguero, y ella, en sus escritos, lo recuerda así. Fui como herida por un rayo, no sé decir más. Aquel rayo fue un conocimiento de Dios y de sus grandezas, tan hondo, tan magnífico, tan amoroso, que hoy, después de tanto estudiar y aprender, no sé más de Dios de lo que supe entonces. Es lo que la Madre Laura nos invita siempre, ¿no? Encontrar a Dios en todas partes. Encontrar a Dios en las personas, en el pobre, en el enfermo, en el triste, en el niño, en el joven, pero también encontrarlo en la naturaleza. Ver cómo a través de la naturaleza, los animales, los árboles, todo nos habla de Dios. Esa misma sensibilidad es utilizada por Laura para emprender su misión y seguir soñando con su ideal de evangelización. Muy pronto, ellas llegaron en 1914 a Dabeiba y en 1918 ya estaban en Uré, que en Uré prácticamente, podríamos decir, es uno de los palenques de negros o negreros. Pues sabemos que la obra nació en Dabeiba, pero uno diría, propiamente fue cerquita de Dabeiba, en el Pital, que fue donde ella tuvo el primer noviciado. Hace 100 años pues que la Madre Laura pasó por aquí, ¿verdad? 98, digámoslo así. La Madre Laura primeramente salió, bueno, a la famosa aventura de Dabeiba, ¿no? Ella escuchó, ella le dijo un padre que por allá por el jardín primero había indígenas, y ya le quedó pues como la obsesión de salir a buscar a los indígenas. Los indígenas allá nos cuentan que ella se iba a una piedra que está a la orilla del río y que ahí ella contemplaba, y que casi siempre se iba con un canasto, y que los indígenas le llevaban cosas, comida y todo, y le colocaban en el canasto, pero que se pasaba horas ahí en contemplación, y que muchas veces Isabelita Tejada, que era una gran músico, la acompañaba con la guitarra. Ella ya desde allá del día del hormiguero, que tuvo esa experiencia grande de Dios, que aprendió quién era Dios para ella y para la humanidad, entonces ella se enamoró de Dios y ella estaba dispuesta a jugarse el todo desde muy niña, a jugarse el todo por Dios. Yo digo que el acompañamiento a las comunidades indígenas, de verdad que es una experiencia bonita, son culturas diferentes, con muchos valores. Es más lo que le enseñan a uno que lo que uno puede darles. Laura Montoya superó diferentes conflictos. La esperanza de aliviar las dificultades de los indígenas la llevó a continuar con su misión, abandonando el dolor. A mí lo que más me impresionó de ella fue la tenacidad y la capacidad de decir la verdad y enfrentar los grandes retos que le presentaba la iglesia y la sociedad de la época. Constantemente aparecen los detractores y los que le ofrecieron dificultades, y en esos hay que nombrar pues que la iglesia tuvo mucho que ver, ¿no? Obispos, con nuestro mismo fundador, Monseñor Miguel Ángel Builes, tuvo algunas dificultades. Tenían que ver con que Monseñor Builes quería que ellas colaboraran en los seminarios, y de hecho ya ella tenía unas hermanas colaborando en los seminarios, Santa Rosa, en San Pedro, pero ella temía que el espíritu y la filosofía del carisma de la obra se cambiara, que resultaran haciendo otra cosa. Entonces eso hizo que se separara. Y la madre, cuando fue a pedirle perdón, pues ella no se sentía culpable de eso, sino que había sentido que era una inspiración de Dios sacarle la comunidad de la diócesis. Pero él lo recibió horriblemente y la acusó en la nunciatura, pidió la disolución de la congregación y la madre tuvo que defenderse y le ganó el pleito. Entonces muchos en la iglesia se opusieron, sacerdotes, obispos, los mismos nuncios apostólicos, y se lanzó siendo mujer, que es el principal obstáculo. Entonces yo diría, el ser mujer ya era un motivo de contradicción. Se adelantó mucho a la iglesia,
fue muy novedosa en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de ver las cosas. Se adelantó al Concilio Vaticano II, donde las mujeres no podían repartir la comunión, no podían acercarse a cosas pues, que solamente estaban aceptadas para los sacerdotes. Ninguno de los institutos misioneros ni de las congregaciones masculinas o femeninas se había imaginado esta forma. Y además, entonces viene ahí lo especial del método de ella, porque era ir a estar entre los indígenas y a vivir con ellos y como ellos. Y entonces tener en un mundo en el que no hubiera fronteras, y era lo que ella quería romper. Sacerdotes acostumbrados a religiosas, a monjas. Nosotros no somos monjas, aunque siempre nos dicen las monjas. Nosotros somos hermanas. Monjas son las de clausura. Estaban acostumbradas los padres a esa clase de religiosas. Y pensar que unas religiosas están brincando por todos los montes, durmiendo en un bohío con todos los indios, con los perros, con los niños chiquitos ahí con el fogón prendido. Esa clase de vida, ellos no concebían que eso fuera vida religiosa. El otro aspecto místico de la Madre Laura es sus escritos. Ahí la podemos comparar a Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. Entonces tiene escritos como voces místicas de la naturaleza, son inspiraciones. De hecho, todas las obras de la Madre Laura son inspiración, desde la autobiografía. Cuando la madre se fue a la fundación del Sarare, en Santa Librada, en Santander del Norte, el límite con Venezuela, el rector del seminario era el padre Esteban Ledusal. Él fue a acompañarlos a la fundación y él le mandó escribir la autobiografía. Para ella fue muy duro eso, porque pues volcar todo su interior, pero ese año empezó la autobiografía que terminó en el año 1933 en Río Negro. Ella escribe así, ella dice que no le alcanza la mano para escribir todo lo que tiene que escribir, todo lo que siente. Y lo escribe con una fluidez que uno se pasma. Otro de los retos que enfrentó Laura Montoya en su época de docente fue un ataque escrito por el doctor Alonso Castro, el que pretendía desvirtuar su labor como maestra y guía espiritual de la época. En ningún momento ella quiso pues irse contra él. Escribe muy bonito, fue de los primeros escritos de la Madre Laura, es la respuesta a esa novela, a la hija espiritual. Entonces se llama Carta Abierta. El deseo de ella de que estas jóvenes no se dejaran llevar por costumbres, digamos, que no eran propias para las jóvenes, la enseñanza de los valores, la catequesis. Ella aprovechaba sus clases para acompañar, prácticamente diríamos, a las jóvenes. Y entonces todo eso fue creando un malestar. Uno no sabe si porque detrás había intereses de alguna persona, pues con algunas estudiantes o personas de la institución, pero el hecho sí se sabe es que fue como por contrariedad con la enseñanza de ella, que si él, siendo una persona tan preparada, tan locuaz, tan inteligente, que no entiende cómo fue capaz de ir hasta esas realidades, de dañar su imagen por lograr el objetivo de hacerla quedar mal a ella. Como maestra, se desempeñó en diferentes municipios de Antioquia. 2 nombramientos se conservan en el archivo histórico de la comunidad, además de un diploma de honor por su excelente desempeño en la docencia durante 15 años.
Y específicamente acá donde se encuentra la mesa del altar era la pieza de los padres de la Madre Laura, lo que quiere decir que probablemente la parte física donde Madre Laura nace es donde está colocada la mesa del altar. La forma del sagrario nos está representando el mundo. ¿Por qué? Porque el deseo de nuestra Madre Laura fue que nosotros, misioneras, sus hijas, fuéramos a muchos lugares del mundo a llevar el mensaje de Dios, su palabra. La mamá de la Madre Laura no aceptaba que uno de sus hijos pasara una sola noche sin bautizar, porque ella decía, así como nació a la vida natural, tiene que nacer especialmente a la vida de Dios a través del bautismo. La Madre María del Perpetuo Socorro, que fue la que la sucedió en el gobierno general, era la vicaria, y ella se acordó de que Monseñor Builes le había dicho a la madre en una ocasión, usted no se muere sin mi permiso. Fue el padre Juvenal acompañado del padre Germán Montoya, el que aparece en la foto de gravedad de la madre. Le dijo que iba en nombre de la Madre Laura, pero dígale a la madre que muera tranquila, que yo le perdono, que le mando la bendición. No, es que yo iba todos los días a verla. Yo bajaba todos los días, mientras ella estuvo ya en su camita. A las 4:30 de la mañana salía yo de Guadarrama con 4 muchachos de los más grandes y llegaba al 5:15 a Belencito y me iba directamente donde ella, porque ella hizo el reclamo que yo porque no iba para conversar un ratico. Entonces yo dije, yo vengo todos los días y todos los días fui hasta que ella murió. Laura era una persona, una mujer maravillosa, como mujer extraordinaria. Pero ahora cuando el aviso de la canonización me dicen, usted se puso muy contenta y se extrañó. Y dije, no, cuando yo conocí a Laura, yo sabía que ella era santa. Llevo 68 años en la comunidad. Lo más lindo. Feliz. Yo me siento feliz en la comunidad. Nunca me ha dado ganas de salirme. Nunca. No fue madre físicamente, lo fue espiritualmente y sufrió como madre, pero sufrió con valentía. La mirada de la madre era muy amable, muy dulce. Claro que ella cuando regañaba, regañaba. Ella cuando regañaba, regañaba. Pero era una mirada dulce, amable y le celebraba todo a uno. Pero la que se la hacía, se la pagaba, pues. Eso sí. Ella regañaba a uno,
Ya no va a decir uno que le dejaba pasar, no. Por eso uno, porque ya era de esas personas que regañaba, pero enseguida seguía como que nada fuera, ¿cierto? ¿No? Riqueza como mujer, porque fue una persona que pudo como responder en su época a la realidad que se vivía en ese tiempo, que era una realidad machista a nivel social, machista a nivel de la misma iglesia, y emprender una obra como tan grande y que perdura hasta el día de hoy, ¿cierto? Qué bueno que los pueblos indígenas lleguen a ser ellos mismos. Y en eso le hemos trabajado mucho, que ellos sean capaces de soñar, de crear y de llegar a hacer su vida por ellos mismos y que no tengan intermediarios, sino que ellos tengan su vida por ellos mismos. Y lo hemos logrado en muchos lugares. Y que en Laura hay muchas cosas que todavía no se han descubierto. Aún nosotras mismas nos falta mucho profundizar en sus escritos, en sus prácticas, que son muy novedosas. Estamos en una América Latina que ha cambiado totalmente su panorama. Cómo nosotras involucrarnos también en ese proceso de globalización, cómo globalizar también nuestra presencia, nuestra espiritualidad, cómo acompañar todos estos procesos que se vienen dando en América Latina, que nos impulsan y que nos dicen que es posible un mundo nuevo, un mundo diferente, de más igualdad, un mundo de más justicia, donde realmente nos sintamos pues todos como hermanos. Y creo que es también el gran reto para la iglesia, ¿no? Y continúa siendo pues el compromiso con los pobres, con los excluidos, con los no contados dentro de nuestro mundo, de nuestra sociedad.